y me dice start recording, y yo como, suave, no está grabando esto. Ok, perfecto, excelente, más bien, muy amable. Entonces, para que quede en la grabación, ¿verdad? Un ordenador es un equipo electrónico que se le suministra información, la procesa y normalmente nos muestra una salida. ¿Cuál va a ser esa salida? Bueno, puede ser a través del monitor, puede ser a través de un parlante, puede ser a través de una impresora, puede ser a través de una transferencia de información hacia un medio externo, hacia Internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ese es el concepto básico de que es un computador. Esto es importante que lo consideremos porque tomando en cuenta esto, nos damos cuenta de que muchísimos objetos que hoy tenemos dentro de nuestros hogares o en el uso cotidiano, ¿verdad? Son computadores. Y tienen computadores para funcionar. Por ejemplo, los vehículos de hoy por hoy tienen computadores, ¿verdad? Entonces un día alguien me decía, pero a ver, un momentito, el concepto en el vehículo no se cumple porque resulta que en el vehículo la computadora, yo no le suministro datos. Claro que sí. ¿Cómo le suministro datos? Le ingreso, ¿verdad? A través de los sensores del vehículo. Hay un procesamiento, una revisión del estado que me reportan los sensores y si todo marcha bien, pues la computadora me emite una salida que es una verificación de que todo está bien y de lo contrario me emite algún error o me marca una pauta la computadora, ¿verdad? Entonces vean algo tan sencillo como eso. Eso es importante. Muchísimos de los elementos que hoy por hoy tenemos tienen computadores internos, ¿verdad? O están funcionando gracias a un computador. Dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestros comercios, equipos de comunicaciones son computadores, ¿verdad? Tienen los mismos componentes, obviamente están diseñados para trabajar con un fin muy particular, por ejemplo, un equipo de comunicaciones para los compañeros que ya han llevado los cursos de redes, que están trabajando en la parte de redes o en ciberseguridad, pues saben que los equipos de comunicaciones tienen un fin muy particular, ¿verdad? Que es transferencia de información, servir ahí, ¿verdad? De canal de alguna manera y más adelante, cuando veamos redes un poquito, vamos a hablar sobre ellos. Eso es importante que siempre lo tomemos en cuenta, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de ordenadores, como bien lo estamos en este momento diciendo. Bueno, los más comunes, ¿verdad? Para los que vamos introduciéndonos un poquito en este mundo, ¿verdad? Los más comunes, pues, las famosas computadoras de escritorio. Estas computadoras de escritorio, normalmente, yo diría que son las más entre comillas, económicamente hablando, más cómodas, ¿verdad? De precio, entre comillas, porque va a depender mucho también de los requerimientos que tengo. Normalmente, si yo comparo de tú a tú, por ejemplo, una portátil, que es otro tipo de computador, con un desktop o computadora de escritorio, de tú a tú me refiero que tenga el mismo disco duro o que tenga la misma capacidad de disco duro, el mismo procesador, la misma memoria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Normalmente la computadora de escritorio es un poquito más barata. ¿Por qué? Porque normalmente la portátil pues es un poquito, perdón, más diseñada, más elaborada, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, pues los fabricantes elevan un poco más el precio por razones obvias, ¿verdad? Ventajas que tiene una computadora de escritorio, al ser más amplia, también tengo más espacio, ¿verdad? Desventajas, la más obvia, transportabilidad, ¿verdad? No es tan fácil transportar un equipo de escritorio, incluso si la carcasa es muy grande, ¿verdad? El case o la carcasa es extremadamente grande, a veces compramos equipos muy grandes, entonces se nos vuelve un poquito complicado transportarlas de un lugar a otro, ¿verdad? Si tenemos un monitor extremadamente grande, ¿verdad? También se nos complica, pero tiene sus grandes ventajas y es que de alguna manera pues trabajamos a veces un poquito más cómodos. Para todo hay gustos y hay gente que le gustan más las computadoras de escritorio que las portátiles, ¿verdad? En su defecto tenemos portátiles o laptops, ¿verdad? Eh, ampliamente, yo diría, comercializadas en los últimos años. Cuando yo empecé en este mundo, por allá, mejor no saquen cuentas, ¿verdad? Hace muchísimos años, recuerdo que la primer portátil que vi precisamente era una marca Compaq, que yo creo que ya Compaq prácticamente ya no existen. Eh, y recuerdo que era de un técnico de la zona donde yo trabajaba antes y yo le pedí para verla, ¿verdad? Era una cajita literalmente cuadrada,
Y cuando la abrí me quedé con la pantalla en la mano y el teclado por otro lado, ¿verdad? Era sumamente, ¿por qué no decirlo así? Sumamente delicada. Y no era porque yo lo hice como concho, como decimos, ¿verdad? Sino que simplemente la máquina a veces no cumplía con los requerimientos, yo diría, de maltrato que hoy por hoy sí cumplen, ¿verdad? Hoy vemos portátiles, para arriba y para abajo. Yo que tengo una motocicleta, acostumbro normalmente a andar mis portátiles en un salveque en la espalda, ¿verdad? Y la que no me resista, como decimos, pues no me sirve, porque esa es mi vida, esa es mi forma de transportarme normalmente, bueno, además del carro, ¿verdad? Pero me encanta andar en moto, entonces normalmente pues hago el viaje en motocicleta cuando necesito hacerlo. Y normalmente la computadora anda conmigo siempre, ¿verdad? Casi, de hecho hoy andaba en San José y ahí andaba mi portátil. Siempre anda a mi lado. Entonces, eso es importante también. Presentaciones de portátiles. Bueno, tenemos diferentes presentaciones, ¿verdad? Aquí hago una observación eh, que yo creo que ya es buena que nosotros y que ustedes especialmente que están empezando en esto ya lo vayan considerando. Normalmente en este curso siempre hay algún alumno o alguna alumna que me dice, profe, mira que como yo estoy empezando carrera voy a comprar computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recomienda? La primera gran recomendación es nunca, por favor, nunca vaya a la pulpería de la esquina a comprarse una computadora. Cuando hablo de la pulpería de la esquina, y a veces es muy feo decir marcas de negocios, ¿verdad? No vayamos a la tienda esa que nos anuncian por televisión, estamos vendiendo computadoras. No vayamos a la tienda por departamentos donde están vendiendo computadoras. Vayamos a una tienda especializada en tecnología. Hay muchas en Costa Rica, ¿verdad? Que nos pueden brindar ese servicio, donde tienen personal técnico, donde tienen vendedores adecuados, que tienen el conocimiento de cada una de las marcas y que posiblemente puedan llegar a satisfacer nuestros requerimientos. Número uno. Número dos, si voy a armar un computador, siempre asesorémonos, ¿verdad? Cada cosa con su cosa. No es solamente comprar mucha memoria o comprar mucho disco o comprar mucho procesador. Eh, Cuando yo armo un equipo, cuando tengo un equipo, es un balance, ¿verdad? En la vida todo es un balance. No hago nada con muchísima memoria si tengo poco espacio de disco. No hago nada con muchísimos discos y de pronto el procesador es un procesador un poquito viejo y ya no reúne las características o las condiciones que yo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que también lo tomemos en cuenta. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algún aporte de los compañeros? Que sé que aquí hay compañeros que ya tienen un poquito de experiencia. Yo, y digamos, quería dar un pequeño aporte relacionado a lo que usted mencionó de es un balance, y es algo que a mí me pasó hace unos 4 años, por ejemplo. Tenía un equipo muy viejo, una laptop, y yo dije, vamos a cerrar algo, y me compré una nueva. Me terminé comprando una decente, pero ¿qué pasaba? Yo vi que tenía, me acuerdo de procesadores, un i5 octava generación, un 8250, creo, una cosa así es. Ujú, Y me acuerdo que yo dije, qué chiva 12 de RAM. Pero ¿qué pasaba? Yo para esos tiempos, pues mi interés era de jugar. ujú. ¿En qué terminó pasando? Como no compré con gráfica, eh, no integrada, sino dedicada, Ajá, externa. Bueno, no externa, sí, ajá, sí, adicional. dedicada, y pues y la compu no me sirvió para lo que quería. Claro. Entonces, es cierto que todo es un balance. O, por ejemplo, ahorita yo en el trabajo, pues me dan una compu. Es una Lenovo ThinkCenter, de esas son súper pequeñitas, son súper prácticas, pero ¿qué pasa? Sirve para lo que yo hago en el trabajo, no para nada más, porque por fuera de eso no rinde. Entonces sí es un balance todo. Sí, correcto. Tiene que ir todo acorde a las prestaciones de cada pieza, porque si no también puede que dé la posibilidad, en este caso, si era una gráfica, puede que dé cuello de botella o overheating o cualquier cuestión que puede más bien afectar la vida útil del equipo y de cada pieza. Podría Sí, ser. correcto. Todo es un balance, en la vida todo es un balance, en tecnología es un balance, por eso es importante que de alguna manera conozcamos. Y les voy a ser muy honesto, incluso uno con los años de experiencia que tiene, muchas veces hay equipos
que de alguna manera tal vez está muy nuevo, está saliendo, o por qué no decirlo, y hay que ser humildes en esto, en reconocerlos, muchas veces uno no tiene el know-how, ¿verdad? La experiencia para poder dar una referencia específica en cuanto a un equipo en particular, ¿verdad? A nosotros nos pasa, por ejemplo, yo compro equipos de seguridad para la institución para la que yo laboro, o compro, por ejemplo, servidores, y normalmente en las licitaciones emitimos un criterio deseable, ¿verdad? Y entonces los vendedores o nuestros partners son los que se encargan de sugerirnos la mejor posibilidad de adquirir, y nosotros tenemos que valorar si esas configuraciones en particular van a satisfacer nuestras necesidades. Aquí lo importante es conocer realmente cuál es mi necesidad. Y pasa mucho cuando empezamos a estudiar sistemas. Es muy común que alumnos me escriban o me pregunten, profe, estoy empezando, ¿qué necesito comprar? Es que vieras que tengo, y hay que decirlo así, ¿verdad? Tengo muy poco recurso económico para poderlo adquirir. Entonces, la gran respuesta es un poquito difícil. Siempre va a depender, obviamente va a depender de un tema económico, ¿verdad? Y seamos honestos, la economía en nuestro país y en el mundo en general es complicada, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de máquinas, yo siempre le digo a la gente, mire, trate de comprar lo mejor que pueda con el dinero que tiene. Y eso, lo mejor que pueda es, trate de comprar la máquina más moderna. ¿Por qué? Porque de por sí ya todo el tiempo, todos los meses, cada semana, cada mes, cada 2 meses, la tecnología, pues, da un brinquito, ¿verdad? Da un brinquito, saca un nuevo modelo, tiene ciertas prestaciones. Este es un momento interesante para comprar máquinas porque estamos a las puertas de la salida de Windows 11. Apple también va a sacar un nuevo sistema operativo en estos días. Entonces, lo que yo compre, necesito verificarme que cumple con las características técnicas para poder luego subsanar estos requerimientos, ¿verdad? Que van a ser necesarios para poder ejecutar el nuevo sistema operativo y obviamente el nuevo software que se vaya a desarrollar producto o en base a este nuevo sistema operativo. Y eso es importante. Es importante que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta, ustedes como futuros ingenieros, pero también es importante no solo pensar en que debo de comprar el mejor equipo, sino que también debo de visualizar y tener claro que a nivel personal, muchas veces podemos hacer un esfuerzo, y yo estoy seguro que muchas veces lo hacemos y grande, ¿verdad? Para poder adquirir equipo. Pero a nivel corporativo, a nivel empresarial, a veces ese esfuerzo no es suficiente. Y entonces de pronto todos queremos tener el último Pentium, todos queremos tener el último sistema operativo dentro de nuestras organizaciones, pero nos damos cuenta que nuestras organizaciones tienen un costo aún mayor, ¿verdad? En cuanto al licenciamiento, en cuanto a adquisición de equipo, en cuanto al conocimiento, etcétera, etcétera, y no siempre pueden dar ese salto tecnológico que nosotros deseáramos. Yo conozco empresas que hoy por hoy todavía trabajan con Windows XP. Y de pronto alguien dice, pero ¿cómo? Windows XP, pero si ya salió de servicio y ya no tiene soporte. Claro, ya no tiene soporte, ya salió de servicio, ya no hay hardware que se está fabricando que soporte Windows o que sea soportado por Windows XP por razones obvias, pero las empresas les es suficiente esa tecnología que tienen en este momento, ¿verdad? Y dar ese salto a veces cuesta, ¿verdad? Si ya como persona a nosotros nos cuesta a veces incurrir en un gasto de estos, ahora imagínense una organización, una empresa, que de alguna manera no justifica el por qué dar un salto tecnológico cuando lo que tiene en este momento le funciona. También es algo que tenemos que aprender todos los ingenieros de sistemas y nos cuesta mucho. Porque nosotros los ingenieros de sistemas y la gente que tenemos en tecnología somos como chiquitos, ¿verdad? Siempre queremos, ¿verdad? Siempre queremos explorar, siempre queremos un producto mejor y siempre vamos a encontrar un producto mejor. Continuamos entonces. Bueno, otro tipo de computador o de ordenador son los servidores. Dentro de los servidores, al igual que en las portátiles y las máquinas de escritorio o las estaciones, ¿verdad? Tenemos múltiples tipos, múltiples marcas, múltiples capacidades. Entre las más famosas, los famosos o los más comunes, ¿verdad? Los famosos torres, ¿verdad? Los escritorios torres, hay gente que les llama Arturitos, ¿verdad? También tenemos los Blade, que están de alguna manera muy de moda dentro de los data centers, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sepa qué es un data center? Ok, perfecto. Entonces, vamos muy bien. Aquí vamos a ir bastante rápido porque
la gente parece que sí conoce bastante. Entonces, bueno, dentro de los data centers tenemos muchos blades, ¿verdad? Por un tema de espacio, por un tema de calentamiento y por un tema de crecimiento, ¿verdad? Eso es importantísimo por ahí. Profe, Bueno, disculpe que le interrumpa. Un compañero en el adelante. chat dijo que no conocía el El término término. de Ok, data center. perfecto. Entonces, ok, perfecto. Acaba de verlo, tiene razón. Ok, básicamente un data center es, pues, como su traducción en inglés, ¿verdad? Al español es un centro de datos donde es un edificio, ¿verdad? O un nicho, vamos a decir que es un nicho, ¿verdad? Normalmente está compuesto por más de un cuarto, a veces incluso tenemos un edificio completo, en donde tenemos equipos de comunicaciones, servidores, equipo tecnológico, ¿verdad? Tenemos data centers privados, por ejemplo, la organización para la cual yo laboro tiene un data center propio, ¿verdad? Lo tenemos ubicado ahí en San José y tenemos o alquilamos un nicho, ¿verdad? O un espacio dentro de otro data center que es muy conocido en Costa Rica, que es el data center que se encuentra en Llorente de Tibás, que es el de Codiza, ¿verdad? Entonces entramos a estos aposentos y normalmente encontramos allí servidores, racks, evidentemente estos nichos o estos espacios tienen características importantes, ¿verdad? Tienen una temperatura adecuada, normalmente tienen redundancia en cuanto a la energización o la parte de energía eléctrica, son libres de polvo, ¿verdad? El acceso es restringido. De hecho, nosotros para poder ingresar debemos de llevar cursos, ¿verdad? Para poder ingresar y mantener las reglas y el control adecuado, ¿verdad? Y basta decir que normalmente ingresa solo personal especializado, ¿verdad? Entonces, allí vamos a encontrar. Más adelante vamos a ver ahí, bueno, por acá creo que nos pusieron, bueno, básicamente eso que está en azul, eso es un data center, ¿verdad? Es un edificio donde tenemos un montón de arquitectura, un montón de hardware. Evidentemente en ese hardware hay software, ¿verdad? Ejecutándose. También tenemos data center no privados, sino públicos en el sentido de que uno los puede contratar. Hoy por hoy está muy de moda la famosa nube, ¿verdad? Todos creo que en alguna medida escuchan el concepto y lo ven y a veces uno se queda así, bueno, la nube, bueno, ¿qué tiene la nube? La nube no es ni más ni menos que una serie de arquitectura, una serie de elementos que se encuentran en algún lugar físicamente, ¿verdad? Ubicados, normalmente muy distribuidos y que nosotros accedemos a través de un canal virtual, llámese internet o a veces una red privada, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo. La nube no es ni más ni menos que la unión a veces de uno o más data centers. Así de sencillo. Lo que pasa es que muchas veces las personas no visualizamos realmente que es una nube. Importantísimo, más adelante, cuando ustedes lo vean por ahí en algún momento en los cursos de redes, etcétera, se van a dar cuenta que en la nube tenemos un montón de dispositivos, ¿verdad? Hay dispositivos de comunicaciones, dispositivos de almacenamiento, servidores de autenticación, etcétera. Ahí vamos a encontrar de todo, ¿verdad? Hay diferentes nubes hoy por hoy, hay muchísimas. Una de las más famosas, la de Amazon, la de Microsoft, la de Oracle, etcétera. Tenemos bastantes proveedores de nubes. Bueno, los dispositivos móviles también son computadoras, ¿verdad? Nuestros teléfonos inteligentes, nuestras tablets son computadoras. ¿Por qué son computadoras? Porque como lo dijimos al inicio, un computador es aquel que yo le ingreso información, procesa y emite alguna salida, ¿verdad? Y estos equipos también cumplen con esa funcionalidad, ¿ok? Todos nuestros computadores, de una u otra manera, están compuestos por diferentes elementos físicos. También hay lógicos, pero vamos a hablar de los físicos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poquito a poco algunos elementos que de alguna manera casi que todos los computadores lo tienen. Puede ser que algún computador muy específico no cuente con uno de ellos o cuente con algún elemento un poquito diferente, ¿verdad? Pero normalmente se acoplan casi a todos a lo mismo. Bueno, ya hablamos al inicio, por allá algún compañero definió hardware y software cuando
cuando dijo que un computador era la unión, o una compañera creo que fue, la unión del hardware y el software, ¿verdad? Y que procesaba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener claro a partir de ahora que el hardware es todos los componentes, ¿verdad? Materiales o físicos que componen o que están conjuntados, ¿verdad? En un computador. Entonces, la mejor definición, hardware, es lo tangible, ¿verdad? Son los elementos materiales, ¿verdad? Lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo de alguna manera, por qué no decirlo así, ¿verdad? Manipular con mis manos, ¿verdad? Físicamente. En contraposición, la parte lógica, ¿verdad? La parte lógica en alguna medida es imperceptible, ¿verdad? Materialmente hablando. Y la parte lógica o el software es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hace que nosotros podamos poner en funcionamiento nuestro hardware, ¿verdad? El hardware sin el software no logramos que haga nada. Evidentemente, el software sin el hardware adecuado, pues no funciona de la manera que debe funcionar, ¿verdad? Entonces, vean que tienen una simbiosis, eso es importante. ¿Algún comentario adicional que deseen agregar? Ok, continuamos entonces. Partes de la computadora y sus funciones. Por acá nos hablan del gabinete o carcasa. Que hago una primera observación. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de aprender a llamar las cosas por su nombre. Los que ya han trabajado, los que ya tienen un poquito de experiencia, los que ya manipulan y obviamente han comprado equipos, saben que a esto normalmente le mal llamamos CPU, ¿verdad? O le llamamos, bueno, por ahí en el cucu le dijo torre, ¿verdad? Todavía torre a veces pasa, pero no es lo adecuado, ¿verdad? Incluso vea que en este video utilizan un término que no es del todo correcto, torre, ¿verdad? Esto es carcasa o gabinete. ¿Y para qué nos sirve? Para guardar, para proteger, para poder ventilar en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando tenemos una buena fuente de poder, ¿verdad? Todos los componentes internos de nuestro computador. ¿Cuáles son los componentes? Ahorita vamos a ver que tenemos varios. Pero, por ejemplo, la tarjeta madre, el procesador, las memorias, obviamente dentro de la tarjeta madre las vallas de expansión, etcétera, etcétera. Y esto es importante que lo consideremos. Si vamos a comprar una máquina de escritorio o vamos a comprar una portátil incluso, debemos de cerciorarnos que estas máquinas tengan la mejor ventilación posible. ¿Por qué? Porque de lo contrario nuestros equipos se calientan y el peor enemigo de un equipo electrónico es el calentamiento y la humedad. Estos dos son enemigos públicos de nuestros equipos electrónicos. Montones de veces nos toca armar equipos, no tenemos el espacio suficiente, compramos una fuente de poder que no es la adecuada, no solamente no nos da los voltajes adecuados o la capacidad y potencia que requerimos, sino que además de eso no nos da la ventilación necesaria y deseada. Y nuestros equipos se nos dañan. Una vez más, todo es un balance, ¿verdad? No voy a comprar yo una carcasa para armar una máquina de gamers, ¿verdad? Si lo que voy a tener es una máquina para poder consultar solamente el periódico del día por internet. Porque obviamente voy a gastar mis recursos económicos comprando la carcasa. Si tengo dinero de sobra, pues no hay ningún problema. Más bien me va a rendir más la máquina, como dice uno, ¿verdad? Pero no es necesario. O todo lo contrario, de pronto compro una carcasa con una fuente de poder reducida y quiero hacer jugar, ¿verdad? Como decía por ahí el compañero. O quiero hacer el tema de minería de las criptomonedas. Ah, caray. Entonces va mucho de la mano, ¿verdad? Tengamos muchísimo cuidado con eso. El material en el cual está construida la carcasa, el espacio que me provee la carcasa, etcétera, etcétera, sumamente importante. ¿Dudas hasta aquí o comentarios adicionales? Están muy calladitos. A mí me gusta que hablen bastante. Vean que yo hablo mucho. Cada carcasa tiene, dependiendo de, como usted bien mencionó, cada su propósito. Hay incluso carcasas que están hechas hasta de vidrio
O de materiales más exóticos, por decir así, que lo que hacen Sí, es que aíslan incluso el calor. la refrigeración también, Ujú. incluso refrigeraciones más exóticas. Incluso, ahora que se hablan de los tipos de gabinete, también va por tamaños. El término torre no está del todo malo, pero es más que todo para el tipo de gabinete, no para el gabinete en Correcto, general. correcto. Sí, porque está normalmente, sí, yo siempre me confundo si es vertical o horizontal. Eso es horizontal, sí, es verdad. Ujú. Sí, No, para las arriba. torres sí son horizontales. Sí, Pues horizontales. también Ok. tiene que ver acuerdo al... Es que puede ser para muchos propósitos. Por ejemplo, una full tower es casi que un monstruo, es grandísimo. Es más que todo dedicado para PC para PC gamers. Pero también se les puede meter una buena refrigeración, ya sea líquida o por ventilación, por ventiladores. Pero esos son más grandes, más dedicados para ese tipo de cosas. Correcto. Ujú. Y obviamente todo esto encarece, ¿verdad? Todo esto tiene un costo que hay que asumirlo. Sí, se dispara por las nubes, más si son Cor- especializadas. correcto. Excelente. Bueno, tenemos la tarjeta madre. Por acá nos dice que una tarjeta madre es el componente más importante. Yo siempre hago la observación. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra esa. Es el componente más importante porque de pronto tengo una muy excelente tarjeta madre, ¿verdad? Y tengo de poquita memoria o mala memoria, ¿verdad? Tengo poco disco o el disco se me daña. Y entonces, lo más importante es la tarjeta madre, sí, pero ya me quedé sin servicio, ¿verdad? Porque el resto del hardware sufrió un daño. Pero vamos a decir que es uno de los elementos más importantes del computador y ya nos vamos a dar cuenta por qué es uno de los elementos más importantes. Básicamente una tarjeta madre es una tarjeta integrada donde tenemos un montón de circuitos integrados, ¿verdad? Hay de diferentes precios, en definitiva, marcas, ¿verdad? Modelos. Una vez más, con respecto a cuál es la mejor, no hay una respuesta adecuada. Siempre va a ser depende de para qué la quiero, para qué la necesito, ¿verdad? Y de cuánto estoy dispuesto económicamente a cancelar por ella. Se agrupan, ¿verdad? Dentro de esta tarjeta todos los conectores que nosotros vayamos a necesitar para conectar eh, el resto de tarjetas, ¿verdad? Que nosotros vayamos a requerir, pues por razones obvias, dentro de nuestro computador. Y los componentes, decimos que los componentes que están directamente conectados, ¿verdad? A la placa, las llamamos componentes internos. Cualquier componente que no esté directamente conectado, ¿verdad? A esta placa es lo que nosotros vamos a llamar como periféricos. Entonces, ya vamos a ir adelantándonos un poquito. De impresoras, un mouse, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No está directamente conectado a la placa y por consiguiente eso es un periférico, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, memoria RAM es un componente interno. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro computador, dentro de la carcasa y obviamente está directamente conectado a la tarjeta madre. Acá hacemos una breve explicación de algunas, ¿verdad? De algunas tarjetas madres que hemos tenido en la historia y en el mercado. Ayer me hacían una observación, profe, acaban de salir unas nuevas tarjetas. Sí, es muy común. ¿Por qué? Porque, eh, pues, pues sí, ahí sale, todo el tiempo sale nueva tecnología. Ayer precisamente les comentaba que había anunciado Microsoft en la tarde que a partir de ayer dejaban de utilizar eh, las claves para poder tener acceso a los servicios que brinda Microsoft. Les voy a dejar por ahí el artículo que está bastante interesante. En Costa Rica no sé si ya se habilitó el servicio, pero a nivel norteamericano sí ya lo habilitaron. Y es importante, ¿verdad? Que lo vayamos considerando. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahora, si nosotros desarrollamos productos que de alguna manera conversan, hablan o interactúan con tecnología Microsoft o servicios que ofrece Microsoft, especialmente la nube, pues es importante que consideremos esta nueva liberación, ¿verdad? Para poder configurar nuestros accesos de la manera en la que Microsoft va a seguir requiriendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, tarjetas madres, por Permiso, ejemplo. profesor. Adelante, adelante. Sí me gustaría agregar algo relacionado a a la diapositiva anterior que usted mencionó, de que Vamos a ver, por es, acá. Esa. Ujú, sí, de que es ujú. complicado decir que la tarjeta madre es el componente más importante de la computadora, porque al menos he escuchado historias eh, de gente que se gasta una cantidad absurda de plata en una tarjeta madre
y pues se quedó sin plata y, por ejemplo, se compra una fuente de poder de 20,000 colones y pues en 2 momentos se quemó la tarjeta y pues porque no había la protección correcta a picos de electricidad o algo por el estilo. Entonces, si algún compañero piensa armarse una computadora, recomendación personal, buscar, al menos no ponerse tan codo, digamos, con una fuente de poder como medio chinilla de una marca X, sino invertir su buena cantidad de dinero en una buena tarjeta madre, en una fuente de poder, porque uno lo puede salvar en serio. Es la diferencia entre quedarse sin equipo en un apagón o que solo haya sido un apagón. O una batería, una fuente de energía de respaldo también. Sí, una UPS, por También, ejemplo. Una UPS. las UPS también sirven, pero al menos a mí personalmente no me gusta comprar una UPS, una fuente de poder como AIX. Prefiero invertir algo para saber que me va a durar buen tiempo y que viene con estándares ya probados. Por lo menos que sea Silver o Gold. Para que exacto. Dure. Sí, Silver Gold, ya Platinum, ya es tirarle mucho. Ya es como un overkill, al menos para mí. A menos de que el equipo de uno valga millones de colones, ya tírele una Platinum. Pero Silver ya es como lo mínimo, al menos que a mí me gusta invertir en. Sí, eso es importante. Muchas veces, un día alguien me decía, para que todos lo tengamos bastante claro, ¿verdad? La mayoría de nosotros o tenemos vehículo o tenemos acceso a algún vehículo de algún familiar, ¿verdad? Ya sea nuestros padres, nuestros primos, hermanos, etc. Entonces, alguien me decía a mí, mira, andas en un carro de no sé, 10 millones de colones y compraste llantas recauchadas de 50,000 colones, ¿verdad? Entonces, al final, compramos algo muy barato, ¿verdad? Porque evidentemente tal vez tenemos una limitación económica. Voy a pensar que es por limitaciones económicas, no por codos, como dijo un compañero por ahí, ¿verdad? Pero que estoy tratando de proteger o qué es lo que ando. Y peor aún, no el vehículo, nosotros, ¿verdad? Andamos sobre el vehículo y obviamente es la vida humana. Si transportamos esto a máquinas, ¿verdad? Bueno, usted lo acaba de decir, que nos gastamos un ojo en la cara en una tarjeta madre y compramos una fuente de poder barata que posiblemente nos vaya a quemar o no nos vaya a proteger de la forma adecuada nuestra tarjeta madre. O peor aún, compramos un equipo barato, ¿verdad? Y la data que estamos procesando y que tenemos almacenado en ese equipo es sumamente valiosa o sumamente importante. Y puede ser que perdamos la data, ¿verdad? Cuando hablo de la data, son los datos que se encuentran dentro de ese equipo. Entonces también todo esto es un balance, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Diría que es un tema muy complicado porque, digamos, a la hora de elegir componentes tiene que ver un montón de cosas, el tamaño, la calidad de los componentes. No es lo mismo conectores de, qué sé yo, de cobre comparados con los de oro. Es que todo tiene que ver. Correcto, sí, todo tiene que ver, especialmente para la gente que hace gamer, ¿verdad? O sea, la gente que juega sabe que los equipos, pues de alguna manera, son sometidos a un trabajo arduo, ¿verdad? Sí, sí. Y tienen que tener un mejor rendimiento que un equipo normal, ¿verdad? No es lo mismo, repito, la máquina que va a comprar mi mamá para poder consultar Instagram a la máquina que va a comprar, por ejemplo, mi hijo o mi hija para poder jugar, ¿verdad? Es un balance. Perfecto, entonces. Vamos muy bien. Aquí la ventaja es que tenemos gente que ya conoce y ahí vamos a ir incorporando y les agradezco montones. Créanme que yo les agradezco mucho todas estas intervenciones. Ok, no. Las tarjetas AT. Por acá empecé yo. Por ahí empecé yo a conocer un poquito de hardware, ¿verdad? Hace muchísimos años, 1990, por ahí anduve. Máquinas 386 y 486, los procesadores. Eran tarjetas bastante grandes. Hay que decirlo, bastante complicadas en cuanto a componentes. Tenían muchísimos componentes, era bastante interesante, ¿verdad? Hoy por hoy tendemos a la Vamos a brincar, de hecho, de la AT rápidamente a la ITX, ¿verdad? Que es una de
recientes, de las que todavía tenemos en el mercado reciente. Hay más modernas, salen, repito, día con día, especialmente con el tema de los gamers. Salen tarjetas sumamente potentes, sumamente eficientes en cuanto a el tema energético, porque recordemos que uno de los peores enemigos de nuestros componentes electrónicos es el calor, ¿verdad? Y entre más consumo de energía tiene nuestro equipo, no solamente nos viene la factura económica más cara, ¿verdad? El proveedor de electricidad, sino que también nuestro equipo sufre de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por eso es que también es importante la refrigeración, o sea, él debe de ser bien refrigerado, o sea, tiene que ser bien ventilado. Este tipo de tarjetas, la Mini TX, ¿verdad? Se enfrían fácilmente, ¿verdad? O por lo menos con mucha mayor facilidad con respecto, por ejemplo, a las tarjetas madres ATX o BTX, dado el bajo consumo de energía. Acá sé que hay varios compañeros que tienen, que tienen como afición, por ejemplo, jugar y saben que el jugar con máquinas, ¿verdad? Con PCs, consume mucho calor, o más bien absorbe mucho calor. De hecho, yo tengo un compañero que es fanático a los juegos, ¿verdad? Yo soy adicto a los juegos, pero no juego por eso, precisamente, porque si no pierdo demasiado tiempo. Entonces, hace muchos años decidí cortar, como dicen, por la raíz y no instalo absolutamente ningún juego en mis máquinas, ¿verdad? No lo hago. Y alguna vez he estado ahí como motivado y mejor voy para afuera, ¿verdad? He tenido consolas y al final terminan mis hijas con las consolas de juegos porque yo no tengo el tiempo para jugar. Entonces, y soy adicto, entonces le dedico muchísimas horas si me pongo a jugar. No puedo, ya suficiente con las series. Entonces, por ahí también me pasa, ¿verdad? Es importante, no sé si alguno quiere agregar algo con respecto más a las tarjetas madres, alguna consideración que deseen agregar por ahí. A veces los componentes de la tarjeta madre pueden afectar, también no es como que, no afectan la especificación de la pieza en general, sino que como eso va por pistas todo, hasta la velocidad de transferencia, como todo va pegado a la Por los tarjeta buses, madre, ajá. puede que afecte. Ujú. Sí, correcto también. Y es importante, acá no hemos hablado y no hablamos mucho sobre el tema de mantenimiento, pero es importante que nosotros le demos mantenimiento preventivo a nuestros equipos, ¿verdad? Una sopladita, pero no es una soplada por, como decimos por ahí, por soplar, ¿verdad? Hay que hacerlo de una forma adecuada. Eh, si no conozco, si no sé, si no tengo la experiencia, evidentemente hay que generarla, ¿verdad? Siempre de todo, no nacemos aprendidos todo, entonces necesitamos aprender. Bueno, eh, asesorarnos, ¿verdad? Con personal calificado, si es necesario llevarlo a una tienda o a una empresa donde puedan eh, certificarnos que el equipo va a ser dado en mantenimiento preventivo adecuado, ¿verdad? Utilizando los implementos, accesorios y herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque una vez más, repito, el equipo es valioso, pero probablemente lo que sea más valioso incluso lo que reside en ese equipo o para lo que yo estoy adquiriendo ese equipo. Entonces también tengamos cuidado con eso. Bueno, uno de los elementos que contiene nuestra tarjeta madre, ¿verdad? O que reside en nuestra tarjeta madre, es el procesador o lo que también nosotros conocemos como CPU. Considerados, ¿verdad? Considerados por mucho como una de las partes, vea lo que dice por acá, como la parte más importante, bueno, como una de las partes más importantes de nuestra computadora. Al igual que con la tarjeta madre, tenemos diferentes modelos, diferentes marcas, diferentes tipos de CPUs. El CPU es el encargado de realizar todos los procesos que va a realizar nuestra computadora. Por ahí alguien también me podría decir, bueno, profe, pero además de eso tenemos otros procesadores. Sí, claro, hay otros procesadores que tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, toda la parte gráfica, toda la parte incluso de la tarjeta de red tiene procesadores, ¿verdad? Que hacen los servicios de todo lo que tenga que ver con la comunicación. Entonces, el CPU, ¿verdad? Es el encargado básicamente de realizar todos los procesos. Estos procesos, me voy a adelantar un poquito ahí como a 3 semanas, pero estos procesos son los que son administrados por los diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Es importante también que lo consideremos. El zócalo del CPU
no es ni más ni menos que el nido, ¿verdad? Es donde se inserta la unidad central de procesamiento o lo que nosotros ya le decimos que se llama CPU, ¿verdad? Cada tarjeta madre posee ese zócalo, ¿verdad? Ese alojamiento y es compatible solo para una familia de procesadores. Por ejemplo, o es compatible para Intel, o es compatible para AMD, o es compatible para Motorola, o whatever, cualquier otro fabricante de tarjetas madres que vaya a generarse, ¿verdad? Y de procesadores. También tenemos dentro de nuestra tarjeta madre o en la tarjeta madre las ranuras de expansión. Estas ranuras, ¿verdad? Le van a permitir a nosotros los usuarios poder incorporar otras funcionalidades a nuestros equipos. Como dicen acá, entre más, mejor. ¿Qué significa eso? Entre más ranuras de expansión tenga yo, bueno, tengo más posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, puedo poner una tarjeta de video adicional, especialmente para los gamers. ¿Y por qué tomo en cuenta mucho a los gamers? Porque son los que normalmente consumen muchos recursos. Bueno, ahora también con todo este tema de la minería a nivel de criptografía, de monedas virtuales, ¿verdad? También se da mucho el tema de los requerimientos. Entonces, entre más ranuras de expansión tenga yo, pues con mucha mejor solvencia puedo utilizar mi equipo. Hay otras ranuras que nosotros conocemos como las ranuras de memoria. Estas ranuras son específicamente para conectar la memoria RAM. Esta memoria RAM, ¿verdad? También, al igual que las tarjetas, los procesadores y cualquier elemento que nosotros vayamos a tener dentro de nuestro computador, pues va a depender de ciertas marcas, modelos, capacidades. Y una vez más, tomar en cuenta que debemos de considerar la computadora como un todo. No puede ser que de pronto yo venga y yo diga, voy a comprarme aquella memoria y se me ocurrió y la vi muy barata, ¿no? Es que necesito saber si esa memoria es compatible con el hardware, con el resto del hardware que tengo adicional en mi casa, ¿verdad? Eso es importante. Pasa mucho. Hoy me llama a mí un amigo y me dice, mira, tengo una computadora, estas que son todas en uno, que son el monitor y todo, el CPU conectado, el CPU, no, la carcasa y todo, ¿verdad? No, el teclado prácticamente lo único que se conecta y listo. Y entonces le digo, yo, ay, ¿qué tiene? Y me dice que se me dañó el disco duro. Entonces, ¿qué le puedo comprar? Entonces le digo, bueno, va a depender de, no sé, no conozco la marca, no conozco la máquina, no sé qué interfaz tenga interna, va a necesitar, no, yo la voy a desarmar y voy a comprar unos sólidos. Dicen que los sólidos son mejores. Sí, claro, son mejores. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre almacenamiento y vamos a hablar sobre discos sólidos. Pero la máquina tendrá la capacidad para poderlo, ¿verdad? No sé el puerto que tenga, la interfaz. Entonces, no es tan sencillo. No es solamente así como que alguien me llama y yo simplemente emito un criterio. Necesito leer un poquito. A la gente le da pereza leer. Necesitamos leer los manuales técnicos de los accesorios que estamos comprando para darnos cuenta si realmente esto funciona. Porque de pronto compramos una memoria que no es compatible y la quemamos. Y no solamente quemamos la memoria, sino que además dañamos la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces vean que a veces es un poquito complicado. Es muy común que iniciando a estudiar sistemas nos sacan por ahí, como decimos por ahí, los camaroncillos, ¿verdad? De pronto ya nos dice la familiar, nos dice la vecina o el vecino, mira, yo tengo una computadora y necesito, y nos vamos, porque sí, todos tenemos muchas ganas de trabajar, todos tenemos muchos deseos de conocer, y nos vamos y empezamos a desarmar equipo tecnológico, y de pronto lo quemamos y nos sale cara la broma. Hay que tener un poquito de cuidado. No estoy diciendo que no lo hagamos, no estoy diciendo que no tengamos ese deseo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, tengamos un poquito de cuidado, siempre tengamos la paciencia, la mesura y de alguna manera sepamos decir no cuando no conozco, cuando no sé, cuando no estoy seguro. Porque todos estos elementos normalmente tienen un poquito, el costo un poquito elevado, ¿verdad? Importantísimo, dependiendo del modelo de la tarjeta madre y las especificaciones, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros pues nos damos cuenta qué tipo de memoria, cuál es la capacidad máxima que va a soportar nuestro equipo.
Cuando hacemos una compra, muchas veces nos vamos, como decimos ahí, de cabeza, ¿verdad? Compramos una máquina con 8 GB de RAM, excelente 8 GB de RAM. Ya hoy 8 GB no es tanto, hace 2 o 3 años todavía era bastante y de pronto vamos a querer ampliarlo y la máquina no lo soporta. ¿Por qué? Porque no leímos la letra menuda, el vendedor nos mintió, ¿verdad? Y nosotros no nos asesoramos de la forma adecuada. Nunca nos dimos cuenta que no teníamos más posibilidades de crecer en cuanto a memoria RAM y nuestra máquina se quedó, como decimos nosotros, enclochada, ¿verdad? Porque ya hoy necesitamos más memoria RAM, hoy necesitamos crecimiento. Eso es importante. ¿Hace cuánto fabricaron el equipo que tengo? La tarjeta madre que tengo en mi equipo, ¿hace cuánto fue fabricada? La memoria, el disco duro. ¿Cuánto es la vida útil de mis equipos? Cada sistema operativo, cada parche, de alguna manera, va absorbiendo, va consumiendo recursos y a veces no los tenemos. Y entonces de pronto nos quejamos, es que mi máquina ahora es muy lenta. Sí, pero es que resulta que su máquina tiene 3 años y hace 3 años el software que teníamos era diferente al día de hoy, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dudas o alguna aporte que deseen hacer? Solo un pequeño parte que, como bien ya se mencionó, para todo hay estándares ya definidos. Conforme va avanzando la tecnología, se definen nuevos estándares y todo por cada fabricante de ya sea cada pieza o, bueno, lo que sea específico para ese tipo de fin. Correcto. Excelente. Bueno, la memoria ROM. Por acá nos dicen, la memoria RAM se caracteriza, la ROM, perdón, se caracteriza por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura. Es decir, que se la puede recuperar, pero no podemos, en condiciones normales, hago aquí la observación, modificar o intervenir. La memoria ROM es de acceso secuencial y su presencia es independiente de la presencia de una fuente de energía. Como hemos dicho, el contenido no puede modificarse, o al menos no de la manera cotidiana, simple y sencilla. Si necesitamos por alguna razón modificar el contenido de la memoria ROM, necesitamos contar primero con la experiencia, segundo con el conocimiento y tercero, normalmente con la instrucción del fabricante. ¿Verdad? ¿Y por qué digo normalmente? Porque sí hay condiciones muy particulares en las cuales necesitamos modificar la ROM. Pero solo lo hacemos sí y solo si tenemos claridad, sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente estamos haciendo. Dañar una memoria ROM significa dejar a nuestro equipo fuera. Así de sencillo, ¿verdad? Y experiencia propia, normalmente cuando tratamos de modificar una ROM y no sabemos lo que estamos haciendo, perdemos nuestra inversión. Y si la inversión es de nuestra casa, pues bueno, suena muy feo, pero no nos toca de otra que trabajar duro y comprar otra, ¿verdad? Pero si la inversión es dentro de nuestras empresas, nos puede costar el trabajo o le pueden costar una pérdida bastante onerosa a nuestra organización. Entonces tengamos mucho cuidado. Y hago esta observación, ¿por qué? Porque cuando estamos empezando, especialmente, digo, y porque todos hemos pasado por esto, somos, como decimos, muy calenturas, ¿verdad? Entonces siempre queremos experimentar. Leemos por allá en internet, es como el tema cuando vemos la parte de hackeo, ¿verdad? De pronto vemos algunas herramientas de hackeo y entonces todos nos emocionamos y todos queremos hackear. Hay que tener mucho cuidado. Hackear realmente no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque se requiere conocimiento, se requiere paciencia, ¿verdad? Normalmente se requiere ser muy autodidacta y ser muy cuidadoso. Pero de pronto leemos muy sencillo en Google ahí 25 herramientas para hackeo, bájelas y ponga a hackear. Eso no es hackear. Eso es ejecutar un software que no sabemos qué hace. Y repito, si lo hacemos en nuestra casa, se nos daña nuestro equipo, tenemos que formatearlo, no pasa nada. Pero si lo hacemos dentro de nuestras empresas, y créanme, he tenido alumnos que me han dicho, profe, me jalé una torta, ¿verdad? Yo he dado cursos específicos de seguridad, de pronto vemos herramientas y por allá me dicen, profe, me jalé una torta, me eché el servidor. Mira qué bronca. Entonces siempre tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, repito, la memoria ROM normalmente es de solo lectura, no de escritura. Normalmente no se modifica.
Vamos a ver dentro de los conectores, tenemos diferentes conectores. Por ejemplo, puertos de entrada y salida. ¿Para qué nos sirven? Bueno, para conectar los diferentes periféricos, ¿verdad? Normalmente conectamos de allí el teclado, el mouse, el monitor, llámese por RGB o por HDMI. Cualquier elemento adicional, normalmente externo, que nosotros vamos a adicionar a nuestro computador. Tarjetas, sensores, estos códigos de barras, impresoras, etcétera, etcétera. Todos estos componentes, ¿verdad? Normalmente uno los encuentra conectados a nuestras tarjetas madres y, repito, nos van a servir para poder adicionar elementos a nuestros equipos. Los buses, ahora un compañero mencionaba un poquito sobre los buses, ¿verdad? Los buses son una serie de pistas eléctricas, que se encuentran en la placa madre, a través de la cual, son como autopistas, ¿verdad? A través de la cual yo transmito las señales de datos. Normalmente el circuito impreso se utiliza para poder conectar eléctricamente a través de estas pistas, ¿verdad? Conductores, y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas son generalmente de cobre y normalmente la base sobre la cual está esa pista se fabrica en base a la resina de vidrio, ¿verdad? En base a cerámicas, en base a teflón y en base también incluso a baquelita. Hay diferentes elementos. Evidentemente también tenemos buses de materiales más sofisticados, ¿verdad? Pero normalmente la gran mayoría los vamos a encontrar de cobre. La famosa pila del CMOS. Bueno, es una pequeñita batería como la que tiene la mayoría de nuestros relojes. Y esa baterita tiene una función muy particular, es mantener energizada el chip. El chip que posee los primeros procesos o instrucciones, ¿verdad? Que va a realizar nuestra computadora cuando nosotros le metemos el botonazo de encendido, el famoso CMOS. También esta baterita tiene como función principal el poder mantener funcionando de forma constante el reloj, ¿verdad? Aunque nuestro computador se encuentre desenchufado de la corriente eléctrica. Ese relojito se sincroniza gracias al sistema operativo una vez que funciona y que tiene conexión específicamente a Internet con lo que se conoce como un reloj atómico. Pero la batería tiene la función de mantener ese reloj aunque nuestro equipo no esté conectado ni a la red eléctrica ni a una red de datos. ¿Alguna incorporación o algún comentario adicional que deseen hacer por acá? Ok, continuamos hablando un poquito sobre las fuentes de poder. Ajá, adelante. Consulta, si esa batería se llegara a estropear, ¿se puede cambiar o es incambiable? Sí, podemos cambiarla. Ok. Una señal de que se nos cambia es que cuando nosotros arrancamos nuestra computadora, normalmente nos dice que el BIOS está desconfigurado o que la hora anda perdida cuando nosotros arrancamos nuestro equipo. Eso señal cambia la batería. Afortunadamente son baterías que duran bastante y el consumo es mínimo. Entonces, a veces incluso tenemos máquinas que en la vida uno le vuelve a ver la batería. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok, la fuente de poder. Una fuente de poder, ya hablamos hace algunos minutos de las fuentes de poder, la importancia, ¿verdad?, de que tiene de contar con una buena fuente de poder. Tenemos fuentes de poder categorizadas, como el compañero nos decía ahí, ¿verdad? Silver, Platinum, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una fuente de poder básicamente es la que se encarga de suministrarnos toda la energía necesaria, ¿verdad? Para todos los componentes varios que nosotros podamos tener dentro del gabinete de nuestro equipo, ¿verdad? Por ejemplo, la tarjeta madre necesita corriente eléctrica y obviamente esas fuentes de poder tienen voltajes diferentes, ¿verdad? Porque cada uno de los elementos tiene su voltaje adecuado, ¿verdad? Y obviamente también soportan cierta cantidad de amperaje.
Además de la tarjeta madre, obviamente lo necesita también el procesador, las memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin esta fuente de poder, obviamente mi equipo no va a funcionar, ¿verdad? O sea, el equipo necesita corriente eléctrica para funcionar y la fuente de poder básicamente le suministra la potencia a mi equipo para poder trabajar de la forma adecuada, ¿ok? Normalmente cuando nuestro equipo de alguna manera pues no enciende, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ir a revisar primero? A ver si la fuente de poder se nos dañó. Ese normalmente, cuando no enciende, es normalmente, no siempre, ¿verdad? El error principal. Más adelante también no es un asunto de nuestro curso, podemos verlo pues rápidamente. Nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos algo que se conoce como troubleshooting, que no es ni más ni menos que pues ver averías de equipos, ¿verdad? Nosotros trabajamos en base a algo que se conoce como el modelo OSI, por capas. Cuando nosotros tenemos un problema en un equipo, lo primero que tenemos que ver, eso es enseñanza de vida, arrancar por lo que se conoce como capa 1, que es la parte física. Si a mí un usuario me llama y me dice, miras que tengo un problema con mi equipo, ¿verdad? Mi equipo no enciende, ¿qué es lo primero que yo voy a ver? Bueno, voy a ir a ver si está debidamente conectado a la corriente y si en ese enchufe hay corriente. De pronto la gente le dice, mire, tengo un problema con el equipo, miras que es que no me está encendiendo. Y de pronto los ve usted con un desarmador desarmando la carcasa y viendo a ver por dentro, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. Todos los problemas que nosotros se nos genere a través de un equipo debemos de ir paso a paso. Hay toda una, yo diría, una buena práctica de cómo atender realmente una avería. Muchas veces me llama, perdón, un protocolo. Hay un protocolo. A veces lo llama a uno un usuario y le dice, mira, es que no tengo correo electrónico. Y de una vez ese usuario piensa que no tiene correo electrónico y es que probablemente le borraron el usuario, ¿verdad? No, probablemente no tenga conexión a red, ¿verdad? Vamos a empezar por lo más básico. Es parte de lo que también aprendemos un poquito. Bueno. Profe. Ajá, adelante. Yo quería añadir algo así, claro, tal vez adelante. para conocimiento de los compañeros que no conocen, digamos, más mucho sobre el tema, ¿verdad? Cada fabricante de cada equipo, ¿verdad? Ya sea Lenovo, HP y todos estos, ¿verdad? Tienen código, bueno, no es un código, sino es una serie de pitidos que emite la computadora para indicar que está fallando a nivel de hardware, digamos, dentro del gabinete o lo que es el laptop dentro del laptop, ¿verdad? La computadora emite ciertos pitidos y depende de la cantidad de esos pitidos y la duración le está indicando a usted qué es lo que está fallando. Por ejemplo, que la memoria RAM está mal colocada, o que el disco duro está dañado, o este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, nada más quería añadir ese pequeño punto para continuar. Sí, correcto. Hay una sesión audible, eso es importante, una señal, perdón, audible, que normalmente cuando el equipo arranca, nos puede determinar una eventual falla, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos a escuchar, a observar, ¿verdad? Y a analizar los daños, porque eso nos puede, pues, de alguna manera aliviar muchas horas de posible testeo, ¿verdad? Sí, eso es importante y muchas gracias por haberlo recordado e incorporado a los comentarios. Permiso, profe. Adelante. Yo agregarle algo también a lo del compañero. Depende mucho de la tarjeta madre. Por ejemplo, o del equipo, si tiene un parlante incorporado, digamos, o no. Porque también ahorita hay muchos que tienen un pequeñito, una pantalla pequeñita LCD que dice el código de error, y en el manual del equipo o en algunos foros se puede ver, ok, este código significa esto. Y quería agregar algo también pequeñito en lo de, por decir, el proceso de ver qué está fallando. Yo al menos que trabajo mucho con teléfonos, y pues ese es mi día a día, y pues es así, es seguir paso a paso a ver qué tan grave es el problema. Si se puede resolver, por ejemplo, con apagar y encender el teléfono, o si hay que resetear las configuraciones de redes, por ejemplo. O sea,
Es ver, ok, está fallando esto, no es esto, no es esto, no es esto, para ver qué tan grande es la implicación del problema. Prueba y error. Sí, exacto. Prueba y error. Por ejemplo, a mí hace unos años, en esta computadora que les comenté hace un rato, estaba haciendo una edición de video muy ligera en Adobe Rush y me volqué el disco duro. Bueno, me saturé la RAM y me volqué el disco duro. Y me pasó eso, y pues me tocó ver y qué le pasó a mi disco duro. Sí. Y fue que en eso, y pues me quedé sin RAM. La compu accedió a la ROM en búsqueda de más capacidad y murió mi disco duro y me tocó comprar uno nuevo. Sí, hay fallos de fallos, ¿verdad? Sí, Definitivamente. sí. Ujú. Y eso es importante, o sea, a veces no hay receta de cocina, o sea, cuando la gente que da soporte es súper interesante, ¿verdad? Se vuelve uno, a veces dando soporte se vuelve un poquillo mañoso, como decimos, ¿verdad? Porque no hay, en tecnología no siempre hay una receta de cocina. Ayer me decía mi pareja, hoy estábamos almorzando y me decía, mira, estaba escuchando de una conversación y qué pena, no me malinterprete, pero qué batieras se tenían en esa conversación. Y es cierto, ¿verdad? Desgraciadamente, a veces, a pesar de que es una ingeniería, ¿verdad? A veces las diferentes tecnologías no podemos ir a ciencia cierta a un elemento en particular cuando queremos solucionar una situación o un problema. A veces nos pasa, y hay que decirlo así, explorar diferentes alternativas, porque el fallo que me dio hoy no necesariamente es el mismo fallo que tengo hoy, a pesar de que son los mismos síntomas, ¿verdad? Eso es importante que también lo consideremos. Hay un tema aquí de experiencia, hay un tema ahí de know-how, ¿verdad? Hay un tema ahí de recorrido, de horas vuelo, como decimos, que a veces nos ayudan, ¿verdad? Hay mañas de mañas, como decimos. Desgraciadamente muchas veces también el apague y enciende soluciona, y a mí el apague y enciende para nada me gusta, pero hay que reconocer que a veces funciona. Ok, son las 8:53. Normalmente nosotros a las 8:45, dada una solicitud de la universidad, vamos terminando nuestro curso. Hoy no hemos terminado las diapositivas de la semana, pero se entiende que dado la presentación y todo lo que hacemos al inicio de nuestra clase, pues obviamente hoy tenemos un poquito un rezago. La próxima semana ahí nos vamos poniendo un poco al día y no hay así como mucho de qué preocuparnos. No sé si tengan algún comentario final. No sé si durante el break o durante todos estos ratitos han tenido chance como para poderse ubicar si alguno quiere trabajar en algún grupo específico, con algún compañero específico. Voy a proceder en este momento a bajar la lista de asistentes. Ya la bajé por acá. Entonces, no sé, más bien es, si tienen, alguno dice, bueno, profe, yo de pronto, don José y Mailing, somos grupo. Ok, perfecto. Entonces me ponen en el chat el nombre de los integrantes de un grupo. De lo contrario, si en el chat no me ubican nombres de integrantes de grupos, yo procedo a organizarlos, y les dejo el documento o les dejo la fotografía de cómo quedaron los grupos en este chat y se los dejo también en el campus. Probablemente ya mañana. Ahora lo hago, pero ya se lo aparece mañana. Adelante. Profe, a ver, yo no es que tenga alguien con quien quiero trabajar, sino que, pues, como varios compañeros lo comentaron anteriormente, y pues hay gente que no tiene experiencia en el campo de informática. Entonces, no quiero intentar sonar como echándole algo a la cara, echándole carbón a alguien, ni nada. Más bien lo contrario. Que más bien si algún compañero de los que no tiene conocimiento ocupa ayuda, y pues yo con mucho gusto me meto en el grupo de ellos. Okay, perfecto. Como para no montarme, digamos. Todos nos ayudamos entre todos. Exacto. Esa es la idea. La idea acá es que, la idea es que todos se ayuden entre todos. Y aquí nada más hago una observación. Con toda libertad y con toda confianza, en el momento en que ustedes detectan que uno de los compañeros, y voy a usar una frase muy fea, pero es muy real, es un lastre, de una vez se comunican conmigo con toda confianza y mi profesor, mire, este compañero no está trabajando, no aporta, etcétera, y ya me tiran el churuco a mí, me dan el problema a mí. No se preocupen por eso. Profe, Adelante. yo pienso que, digamos, comparto lo que estaba diciendo el compañero José, me parece, sí.
Ajá, creo que sí. Que, bueno, ella, como estaba comentando usted y como comentó él también, que habemos compañeros que tal vez tenemos un poquito más de conocimiento, entonces me parece que lo ideal sería como repartir esas personas que al menos tenemos un poquito de conocimiento para tratar de ayudar a los que no tienen, entonces creo que quedaría como a criterio suyo tal vez de ver quiénes más o menos son los que pueden tener un poco más de conocimiento y hacer los grupos de usted o tomar la iniciativa que dijo el compañero y de ahí ver que los compañeros que sabemos tal vez un poco más, si se quieren unir a nosotros o cómo hacerlo. Se lo voy a plantear entonces de la manera siguiente. Vamos a hacerlo así. Para el que me preguntó o la que me preguntó, bueno, no vi quién fue, máximo 3 integrantes por grupo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por favor, en el chat, ¿verdad? Me van a poner, si tienen algún grupo ya definido, me ponen el nombre de los integrantes. Si no tienen grupo definido, ¿verdad? No hay ningún problema, no pongan nada. Pero las personas que consideren que tienen ya pues, experiencia, conocimiento, que ya hayan rodado un poquito más en tecnología y estén dispuestas a colaborar con el resto de compañeros, entonces van a ponerme el nombre ahí en el chat. Me pone el nombre completo y me pone entre paréntesis experiencia, para yo tenerlo claro, ¿verdad? Esas personas que me pongan eso, obviamente, entonces yo voy a tratar de incorporar dentro de cada uno de los grupos que yo conforme un integrante en cada grupo. ¿Les parece? En la medida de lo posible. Mucho mejor. Claro. Justo. ¿Está bien? Ok, por ahí dice, yo ahorita tengo de compañera Hailing no sé cuánto. Ok, perfecto. Entonces, si usted tiene compañera Hailing, pone el nombre completo de Hailing y el nombre completo suyo. Y yo ya lo tengo el grupo. Si deseo, si en ese grupo no hay nadie que tenga la experiencia, entonces probablemente incorpore a un compañero de experiencia o incorpore un compañero de experiencia en algún otro grupo. Pues al final todos nos vamos allá alineando. Ok, perfecto. Entonces, estamos como entendidos. Bueno. Sí, profe. Okay, muchísimas gracias, súper claro. Ok, listo. Entonces, no me queda más que desearles una bonita noche, que descansen. Acá por la zona de Los Santos está bastante ventoso, a cuidarse un poquito. Si tienen ahí, por ejemplo, que quieren ahí mediante el chat también coordinarse, miren, me falta un compañero, me falta una compañera, etcétera, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Nada más que recuerden al final, ¿verdad? En el chat, por eso les voy a dar chance hoy todavía, que se hablen o mañana, incluso en la mañana. No, probablemente hoy, pero ya yo los veo ahí un poquito más socializados. Entonces, al final yo vengo y reviso. Por favor, los que ya conforman grupos, ¿verdad? Ya sean de 2 personas o las 3 personas, me ponen grupo, grupo, y me ponen el nombre de los 3 integrantes. Inclusive el nombre de la persona, o sea, el que está escribiendo también ponga el nombre suyo dentro del texto para yo tenerlo claro. Algo para ver qué fue lo que pasó ahí. Profe, Se le dañó el audio, ajá. Incluso lo mismo, digamos, ahorita que los compañeros que tenemos un poco más de escuela, digamos, estamos pensando que tenemos un poco de experiencia, que igual que los compañeros que ocupan ayuda, para usted saber identificar quién es quién, igual que pongan entre paréntesis, requiero o solicito ayuda. Sí, también esa es una buena. O sea, pongan todo eso en el chat y yo entonces al final de la noche, ahora cuando más tarde, como a la 1, 2 de la mañana que me voy acostando, entonces yo ya veo, ya consolido la información y trato de acomodarles los grupos para que queden bien, ¿les parece? Nicole, que me dice don Olman que está con usted, él tiene problemas de audio, no está escuchándonos, entonces usted ahí coordina con él, ¿le parece? Ok, profe, perfecto. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, ya 9 en punto y me guindan en la universidad, como decimos por ahí, ¿verdad? Porque ya me pasé el tiempo de ustedes. Vamos a detener.